Y en la República Argentina, cuando falta muy poco para las elecciones legislativas del mes de noviembre, la economía se recalienta. Hablamos de precios que no encuentran todavía su techo, más allá del congelamiento que propone el gobierno, de una inflación que todavía no encuentra el camino del descenso, de un dólar libre que está tocando casi los 200 pesos y de empresas que advierten sobre serios problemas por la falta de insumos, justamente por el valor del dólar, por las importaciones en nuestro país. Vamos a hablar por este tema y cuál es el futuro de la economía que se viene a partir del 14 de noviembre, después de que se defina cómo queda el próximo Congreso de la Nación, con Fausto Espotorno, es economista. Gracias, Fausto, por atendernos. Soy Nuriam. ¿Cómo estás? Buen día. ¿Qué tal, Nuria? ¿Cómo te va? Bien, muy bien. Bueno, ¿cómo estás viendo la situación y de aquí al 14 de noviembre y posteriormente a eso, qué crees que va a pasar en materia económica? A ver, yo creo que después del 14 de noviembre lo racional sería que el gobierno empiece a poner cierto orden sobre la economía, ¿no? Eh, Hasta ahora lo que ha venido sucediendo es que ha tratado de controlar, o está tratando de controlar precios con acuerdo, ya ni con acuerdo, ahora con congelamiento de precios directamente, lo cual para frenar la inflación nunca ha servido jamás en la historia de la humanidad, pero puede ayudarlo a frenar un poquito el número de inflación. Igual ya te digo, los indicadores de precios que estamos viendo no demuestran mucho impacto. En la tercera semana de octubre, acumulada la tercera semana de octubre, la inflación nos está dando 2,4, o sea que y todavía falta una semana. Así que calculo que el mes terminará en el orden del 3%, Ujú, que ujú, va sobre la línea que ha venido teniendo la inflación desde hace ya, desde todo el segundo semestre. ujú. ¿Crees que vamos a Eh, terminar el año con una inflación de cuánto acumulada? arriba del 50%, ¿no? 51, 52%. Ujú. Con lo cual, digamos, no, impacto no va a tener eso, pero bueno, sirve para las elecciones, para dar señales de que está haciendo algo, etcétera. Ahora, después del 14 de noviembre tenés que empezar a poner algún orden. Me imagino que el orden va a venir por empezar a corregir el ritmo de devaluación, el tipo de cambio, o el tipo de cambio se está devaluando a un ritmo del 1%, mientras la inflación es del orden del 3%, Ujú. lo cual implica cierto atraso cambiario. Y obviamente eso ha estimulado las importaciones, un poquito, porque están muy trabadas las importaciones. Argentina está importando 55.000 millones de dólares por año, Ujú. es muy poco. Pero bueno, igual aún así el gobierno tuvo que limitar las importaciones para no quedarse sin dólares. Y eso porque el tipo de cambio se estaba atrasando. Ujú. Entonces me imagino que después vendrá una corrección del tipo de cambio. No veo un sablazo inflacionario, no veo una explosión, perdón, una explosión cambiaria, pero sí un ritmo de corrección mucho más rápido. O sea, ¿vos crees que sí Eh, va a haber una devaluación propiciada por el gobierno? eh, Digo, que la va a buscar el gobierno, más allá de dejar que claro, el dólar se mueva solo. claro, claro. Lo que me imagino es que van a ir corrigiendo el tipo de cambio. Sí, porque obvio, el dólar oficial hoy está completamente controlado por el gobierno, así que es el gobierno el que tiene que Que devaluarlo, ¿no? soltarlo. Que soltarlo. Porque ya la brecha cambiaria está en el orden, esta semana termina en el orden del 100%. Ujú. Entonces, la brecha cambiaria me refiero a la diferencia entre el blue y el oficial. Sí. Con lo cual, naturalmente vas a tener que ir a corregirlo, vas a tener que corregir tarifas de servicios públicos, Ujú. eh, probablemente vaya algún tipo de rango dependiendo de los ingresos o dependiendo de las regiones o de las zonas, Ujú. para tratar de impactar lo menos posible sobre la pobreza, pero vas a tener que subirlas, Ujú. porque no te da el déficit fiscal. Hoy por hoy, como están las cosas, el déficit fiscal aumenta solamente por el tema de subsidios. Ujú. Entonces, tenés que bajarlo para bajar la emisión monetaria y para tratar de bajar la inflación de forma real. Así que tarifa va a subir un poco. ¿Vos crees que eso va a suceder antes de fin de año? No, yo creo que eso va a suceder en etapas Ah, el año que viene. bien. Pero tenés que O empezar a sea, va a ser plantearlo. Y otro gradual, que punto el es, gobierno va a apelar al gradualismo como el de Macri. sí, sí, probablemente en dos partes dos veces al año, alguna cosa así. Ujú. Ahora te Tampoco quiero, puedes hacerlo mucho más gradual porque las tarifas se pagan mensualmente, ¿no? ujú. Entonces, Fausto, ¿en cuánto puede incidir cómo sea el resultado de las elecciones? Si gana el oficialismo o si gana la oposición, ¿esto puede variar? yo creo que no.
Yo creo que va a ser en cualquiera de los dos casos. Ujú. En cualquiera de los dos casos vas a tener algún ajuste de tarifas, algún ajuste del tipo de cambio, acuerdo con el FMI, o por lo menos sentarte a hablar con el FMI, Ujú. eh, y otras cuestiones de esa índole, ¿no? Probablemente algún ajuste en los programas fiscales. Todo eso tiene que suceder después de las elecciones. Ahora, Sea quien sea. el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional depende de que haya más o menos déficit, porque vos decís el déficit va a aumentar, sí o sí va a aumentar. ¿En qué lugar nos pone en medio de la negociación con el FMI? Bueno, el problema con el acuerdo con el FMI es que es más una necesidad que otra que la intención del gobierno lo que depende. El año que viene tenés vencimiento de deuda con el FMI en el orden de 20.000 millones de dólares. Reservas netas, este año vas a terminar con 5.000, 6.000 millones de dólares en ese rango. Ujú. O sea, no lo puedes pagar. La única forma de evitar un pago es sentarte con el FMI y hacer un nuevo acuerdo. Ahora, ya te está diciendo el representante de Estados Unidos, mira que te falta un plan. ¿Tá? El FMI te va a pedir un plan, pero es obvio, el FMI te dice, bueno, para un acuerdo, empezar a arreglar estos problemas. Tenés, mirá, un déficit fiscal de 4 puntos del PBI y no tenés nadie que te lo financie. Ujú. Déficit primario, total, vas a terminar con 5, 4, 5 y medio. Vas a tener un déficit cuasi fiscal, o sea, el Banco Central perdiendo plata, por 3 puntos, 3 puntos y medio del PBI. Entonces, sumando los dos, estás hablando de un déficit entre fiscal y cuasi fiscal de 9 puntos del PBI, eh, que en total te está generando emisión monetaria. ¿Con qué lo Sí, financias eso? ¿Con sí. emisión monetaria o más letras y notas del Banco Central, del LIX o pases? El Sí. LIX y pases son deuda del Banco Central, que en el fondo se lo termina chupando el crédito del sector privado y es una promesa de emisión monetaria. Ujú. El crédito del sector privado te cayó 45% en los últimos 2 años. Ujú. Por eso no funciona ni en la hora 12, Mm. que ni eso hay, porque no hay crédito. Porque casi todo el crédito se lo terminó absorbiendo el Banco Central con las del LIX. Ahora, en ese sentido, digo, Eh, ¿crees que se terminan? Hablaste de la hora 12 y me importa esto también. Hoy seguimos teniendo la posibilidad de comprar en cuotas, se supone cuotas fijas, sin interés. ¿Eso se termina? es que se tenía, es que fíjate que no tuvo volumen esos Mm. programas, no han tenido volumen. Y no han tenido volumen porque el lado del sector bancario no hay mucho crédito para dar, porque casi todo el crédito se lo está chupando el Banco Central Ujú. para financiar su propio déficit. Ujú. Y encima el Tesoro también. Además, el Tesoro está colocando deuda en el sistema financiero, Ujú. con lo cual, digamos, el FMI dice, "Pero así no va a funcionar tu economía. Ujú. Presentaba un programa económico. Ujú. Fausto, te pregunto lo Eh, último antes de irnos al corte. Hablaste de la necesidad del gobierno de soltar un poco el dólar, ajustar el tipo de cambio. ¿En cuánto crees que sería un número que puede llegar de acá a fin de año el dólar teniendo en cuenta que el blue está tocando los 200 pesos? y yo, no, el Blue obviamente se arriba a 200, eso ninguna duda. Y el oficial, me lo imagino, más de 110 en rango por ahí, ¿no? Ujú, ujú. De acá a fin de año. Bien. Fausto Espotorno, economista, gracias por este contacto con CNN. De nada, muchas gracias, Nuria, hasta Que luego. tengas buen día.